Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Páramo Ríos, con número de control 1821-2782 para la carrera de Ingeniería Industrial en el modelo semipresencial. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales, en el que abordaremos la unidad 1, que son inferencias a partir de dos muestras. Trabajaremos primeramente con un video, con este video en el que hablaremos del tema de la unidad 1, de las inferencias a partir de dos muestras, y finalmente subiremos otro video a la plataforma, el cual vamos a agregar el link aquí también, que va a hablar sobre las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, herramientas estadísticas sobre las inferencias a partir de dos muestras. Vamos a ver, el objetivo de este es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre esas dos proporciones poblacionales. Perdón. Comenzamos con el primer ejemplo y la pregunta dice, ¿las bolsas de aire salvan vidas? La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero de involucrados en choques de automóviles. Según datos de Who Wants Airbags, de Meyer and Fines Change, en el volumen 18, en el número 2, dice que debemos de utilizar un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsa de aire. Ahora, bien, vamos a trabajar con los siguientes datos resumidos que nos dice que hubo un total de 41 fatalidades en autos con bolsas de aire de un total de 11.541 eventos, perdón, ensayos, llamémoslo de ese modo, y un total de 52 eventos fatales en un total de 9.853 ensayos realizados o registros, por decirlo de algún modo. Aquí está la información, pero vamos a correrla por nosotros mismos. Nos vamos a ir acá. Este es el archivo que nos dejó el profesor en el que no está realizado el ejercicio para trabajar con los menús en blanco. Si abrimos el archivo con el que jalamos la información, pues nos va a salir ya prellenada la función. Nos vamos a ir, aquí tenemos los datos, nos vamos a ir a estadística, estadística básica. Vamos a trabajar con dos proporciones. Nos vamos a ir a datos resumidos, que es la información con la que contamos. Si vemos aquí está en blanco, si hubiéramos abierto el otro archivo, pues aquí tendríamos los registros. Entonces dice que para el evento 1, perdón, para la muestra 1, que son los autos con bolsas de aire, hubo un total de 41 fatalidades, de un total de 11.541 ensayos. Para la muestra 2, hubo un total de 52 fatalidades, de un total de 9.853 ensayos. Nos pide que trabajemos en un índice de confianza del 0.05. Nos da un nivel de confianza del 95%. Nuestra hipótesis nula busca una diferencia. Dice efectivamente que hay una diferencia. Entonces, por hipótesis alternativa, vamos a buscar que la diferencia sea menor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que queremos encontrar como hipótesis alternativa o contraria que no hay diferencia alguna. Entonces vamos a calcular las proporciones agrupadas, dar aceptar, aceptar, y aquí tenemos ya nuestra información. La tabla de datos ya no la ocupamos, la podemos minimizar. Y bueno, aquí dice algo que acabamos de mencionar. Nuestra P subíndice 1 va a ser nuestra proporción para la muestra 1, P subíndice 2 es nuestra proporción para la muestra 2, y la diferencia va a ser la proporción del evento 1 menos la proporción del evento 2. Entonces, como datos estadísticos, tenemos lo que ya mencionamos, la cantidad de ensayos en autos con bolsas de aire, la cantidad de ensayos en autos sin bolsa de aires y la cantidad de eventos o fatalidades en ambos casos.
tenemos que un 3.5% de fatalidades en autos con bolsas de aire y un 5.2% de fatalidades en autos sin bolsas de aire. Por lógica, nosotros decimos, bueno, pues hay más fatalidades en autos sin bolsas de aire y es lógico en base a la vez que se registraron los datos. Ahora bien, a la hora de correr este análisis estadístico, le estamos diciendo al, al software que lo replique tantas veces como sea posible para llegar a dentro de un índice de confianza de un 95% de que las veces que se repite el ensayo tendremos, podremos mantener una diferencia y se corre y luego nos dice, bueno, ya lo corrí, ya lo analicé y tienes una diferencia de, de menos 0.0017 que sería en la desviación estándar de Mm, perdón, sería en la proporción de casos con bolsas de aire a casos sin bolsas de aire. Nos da negativo porque nuestro primer evento es, tiene una proporción más pequeña, que es del 3.5, 3.5 menos 5.2 nos da menos 0.17 o sería 1.7% de diferencia, con un límite superior de, de 0.2% de variación, que pudiéramos tener una diferencia que va desde 17.4 hasta 16, perdón, desde 1.74% hasta 1.7% de diferencia entre ambos y otros, una diferencia muy mínima que por ello nos da un valor de 0.028, un valor de P, lo cual nos dice que no hay una diferencia tan notoria, a pesar de que sí hay una diferencia. Obviamente no podemos decir, no hay diferencia y el índice de fatalidad es el mismo. Si hay una diferencia, es muy mínima para el estudio realizado, quizás si se realizara desde otro ángulo o con otro tipo de pruebas, una prueba, no sé, destructiva con un maniquí, replicarse tantas veces como sea posible, pues probablemente pudiéramos llegar a otra comprobación. Ahora, bien, entonces en base a la información que tenemos, dice que nuestro valor de P es menor a 0.5, tenemos un valor de P de igual a 0.02 por 0.28. Rechazamos la hipótesis nula de que hay una diferencia. Sí hay una diferencia en la muestra que tenemos, pero evaluándolo a un índice de confianza del 95%, pues nuestro valor de P ya no puede respaldar esa diferencia. Entonces, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa que nos dice que sí hay una diferencia, pero es menor. Aquí, ahora bien, para calcular la diferencia, la que mencionamos hace rato, bueno, para calcular esa diferencia, nos vamos a ir aquí y le vamos a dar en estadísticas básicas, nuevamente a dos proporciones, lo que les comenté que cuando ya corrimos lo que comentábamos, mil disculpas, que cuando ya corrimos una función se quedan registrados los datos de la última vez que los utilizamos y por eso quise abrir mejor el archivo que nos dejó el profesor. Ahora, en opciones, le vamos a decir que queremos como hipótesis alternativa algo que sea diferente de esta diferencia. No importa si es hacia arriba o es hacia abajo, pero queremos ver las diferencias. ¿Esto para qué? Para que nos dé nuestro límite superior e inferior. Vemos que nuestros datos son los mismos, nuestra proporción sigue siendo la misma, 3.5% y 5.2%. Tenemos una misma diferencia
pero ahora ya tenemos un límite superior y un límite inferior en nuestro índice de confianza del 95%, que va desde los 3.5 hasta los que serían 3, 1, 2, 3, que va hasta el 0.07% de diferencia entre uno y otro. Y es por ello que nuestro valor de P se eleva en este caso al tener los dos límites, porque, porque existe la probabilidad de que en un instante de tiempo durante la simulación de estos datos, pues la diferencia entre accidentes, perdón, entre fatalidades dentro de los autos con bolsas de aire y los autos sin bolsas de aire sea del 0.07%, muy mínima, lo cual no nos permite sostener una hipótesis de que realmente es diferente. Realmente, bueno, sí es diferente, pero es muy mínima. Necesitaríamos, como dijimos al principio, muchísimos más datos para sostener dicha hipótesis. Ahora vamos con el ejercicio. El ejercicio que nos toca a nosotros se llama moralidad y matrimonio. Dice que en una encuesta del Pew Research Center, una encuesta que realizó el Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si consideraban que la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital, bueno, en las encuestas, de las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación y en el caso de los hombres, 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utilizando un nivel de significancia del 0.05%, sometemos a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Entonces vamos a correr los datos. Mm, Y bueno, aquí tenemos los datos que acabamos de mencionar, ya un poquito más ordenados. Dice que el número de ensayos de mujeres fue de 386 con un total de eventos afirmativos de 347. Para el caso de los hombres, un total de 359 ensayos con 305 eventos en los que se afirmaba que era moralmente incorrecto. Si bien recordemos que por lógica dividiendo el número de eventos entre el número de ensayos tendríamos la proporción del evento, que en este caso sería como de un 89 y de un 84, 89 y 84%. Vamos a verlo, nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas. Vamos a trabajar con dos proporciones, datos resumidos y como dijimos, aquí están los datos porque ya los teníamos en el archivo, porque ya habíamos corrido la simulación. Entonces dice que nuestro número de eventos es de 347 para la muestra de mujeres, con un total de ensayos de 386. 305 eventos para el caso de los hombres, con un total de ensayos de 359. Vamos a trabajar con un índice de confianza del 95%. Buscamos que haya una diferencia, por eso tenemos estos ceros aquí. Y nuestra hipótesis alternativa sería que la diferencia hipotética sea menor. Si la diferencia hipotética es menor, significa contrariar la afirmación de que hay una separación. Entonces nos vamos aquí a aceptar, aceptar, y ya tenemos nuestra prueba de índice de confianza. Tenemos igualmente que es P subíndice 1 y P subíndice 2 para las proporciones de la muestra 1 y 2 respectivamente. Nuestra estadística descriptiva nos da la cantidad de datos con las que estamos trabajando, la cantidad de eventos positivos que le dijimos que teníamos y tenemos una muestra de proporcional del 89% afirmativo para el caso de las mujeres y 84% afirmativo para los hombres. Y decimos, bueno, entonces sí hay una diferencia
de pensamiento entre hombres y mujeres. ¿De cuánto? Bueno, del 4.9%. Ahora, nuestro límite superior sería al 89% o de 0.89. Y yéndonos ya al valor de P, tenemos el valor de P en 1. ¿Qué nos dice este valor de P? Pues bueno, vamos a verlo en relación a los rangos, al límite superior y al límite inferior. Control E. En opciones le vamos a pedir que nos muestre la diferencia, que nuestra diferencia sea diferente de la hipotética. Diferente de 1, le damos a aceptar, aceptar. Y aquí nos dice que nuestro límite inferior es muy lejano a 1 y nuestro límite superior igualmente es muy lejano a 1. ¿Qué significa esto? Bueno, que si repetimos la encuesta durante varios ciclos, podremos llegar a la conclusión de que se mantiene la diferencia entre la opinión de hombres y mujeres. Aquí nuestro valor de P cambió un poco, pero el que cuenta es el de la hipótesis en la que contrariamos la hipótesis. Aquí no hay una hipótesis contrariada precisamente, sino simplemente decimos, solo dinos qué probabilidades hay de que sea diferente. Pero aún así, tenemos un valor de P cercano a 0.5. Entonces podremos decir que acá tenemos nuestro otro valor de P. Aquí está. Cercano a 0.1. Y acá lo tenemos afirmando, pero podemos decir que no, que sí hay diferencia. Ahora bien, la diferencia pienso que la vemos pública. Bueno, este es un análisis personal. Ahorita quiero explicarlo. Y bueno, dice, puesto que el valor de P, perdón, no es cercano a 0.5, se rechaza la hipótesis nula. Nula. Bueno, vamos a ver. Puesto que el valor de P no es cercano a 0.5, se acepta la hipótesis alternativa. ¿Cuál era nuestra hipótesis alternativa? Bueno, con un límite de P del 0. Recordemos que este 0.4% es un valor de P de cuando calculamos la diferencia. Entonces, vamos a trabajar con datos en los que tengamos un valor de P de, de una hipótesis en la que contradigamos la hipótesis nula. Recordemos que nuestro valor de P en donde contradecíamos la hipótesis nula era de, este no es, bueno, vamos a buscarlo. Estadística, estadística básica, proporción de dos muestras y recordamos que buscamos que sea menor. Aceptar, aceptar, listo, ya lo tenemos. Tenemos un valor de P de 1, perdón. Y vamos a trabajar con este dato. Entonces, si nuestro valor de P, vamos a trabajar con este, que es el que nos se pone más acorde. Bueno, tenemos que nuestro valor de P no es cercano a 0.5, se acepta la hipótesis alternativa. Tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de que el porcentaje de
de mujeres que están de acuerdo, no difiere el porcentaje de hombres que están de acuerdo. Y bueno, ahora veamos por qué no difiere. Porque públicamente aceptamos y decimos que es moralmente incorrecto. Entonces, por más veces que se intentara por lógica, siempre habría una diferencia muy mínima entre la opinión de hombres y mujeres. Repito, porque públicamente mantenemos la ideología de que es incorrecto. Una persona que sea capaz de que que lo haga, no lo va a aceptar públicamente porque le traería problemas. Entonces, ahora vamos a ver. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Aún así, aquí lo quiero mostrar desde otro punto, pues por supuesto que hay una diferencia en la que los hombres y las mujeres ven públicamente este tipo de temas. Incluso al día de hoy se sigue considerando más aceptado este tipo de comportamiento en los hombres y repudiado en las mujeres. Esto es bueno, por la cultura. Mm, Dice, pues la cultura en la que vivimos ha creado una brecha de pensamiento público diferente entre hombres y mujeres, independientemente de lo correcto o lo incorrecto, dependientemente de que públicamente se considere correcto. Es un tema muy contradictorio, de hecho. Y bueno, con los datos anteriores y tomando en cuenta que se obtienen de un estudio de campo, podemos comprobar que hipotéticamente, al evaluar la diferencia entre ambas proporciones, pues hay una brecha de pensamiento, ¿no? No podemos decir que es muy chica, muy grande, pero se comprueba que la hay, no se sostiene que realmente sea diferente y serían solo conjeturas llegar a una conclusión así. Ahora bien, para el segundo tema de esta unidad vamos a hablar de inferencias acerca de dos muestras en relación a muestras independientes. Veamos las definiciones. Las muestras independientes, si los valores son dos muestras independientes si los valores muestrales seleccionados de una población son están relacionados o pareados o asociados de alguna manera con su valor muestral seleccionados de la otra población. Por parte de los dependientes, son dos muestras si los valores de muestras están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo-esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Ahora bien, continuando con las muestras independientes, vamos a ver el primer ejercicio. Dice, ¿los hombres hablan tanto como las mujeres? La respuesta es no. Pero vamos a trabajarlo por el lado de la estadística y dice que un encabezado en US Today afirma que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refiere a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio según datos de Are Women Really More Talkative Than Men? El estudio lo hizo el Mel et al. Science en su volumen 317 con número 5834. Dice que utilicemos un índice de significancia del 5% para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Parece haber una diferencia y construya un intervalo de confianza para la diferencia. Bueno, aquí tenemos que el total de hombres fue de 186, mientras que el total de mujeres fue de 218. Vemos que los datos son independientes porque no hay una relación entre hombres y mujeres. Si el estudio dijera, en una pareja el hombre habla más que la mujer, serían datos dependientes porque se estudiaría la pareja como tal. Aquí estamos estudiando casos independientes de hombres, independientes de mujeres, pero el tema es el mismo. Tenemos nuestra media de 15.668.5 palabras para los hombres y
16.215 palabras para las mujeres. Efectivamente hablan más las mujeres. Tenemos una desviación estándar. En estos casos trabajamos con la desviación estándar de 8.635 palabras para las mujeres y las mujeres son más precisas para hablar mucho, con una desviación estándar de 7.301 ejemplo. Aquí no pegué el archivo. Hombres contra mujeres. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Mm, mm, Discriminación, automóviles dependientes. Aquí tenemos el archivo. Oh, no, no, en lo que abre el archivo, vamos a pegarlo aquí. Los hombres hablan tanto como las mujeres. Vamos a pegar el archivo aquí. Entonces, bueno, cerrar el de moralidad, que no quiero que lo guarden. Y ahora el de los hombres hablan tanto como las mujeres. Bueno, para este caso, si se fijan, no trabajamos con datos. No hay no hay una necesidad de una tabla como tal, solo se utilizan las funciones del software. Nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, y nos vamos a ir a T de dos muestras. Sí, T de dos muestras. Ok. Como dijimos, cuando corremos un archivo que ya corrió esa última función, pues nos quedan registrados los campos. Nos vamos a ahorrar un poquito de tiempo en lo del video, pero luego los vamos a comparar. Dice que son 186, un ensayo en 186 hombres y 210 mujeres. 186 hombres y 210 mujeres, con una mm, media de la muestra de 15.668.5 para hombres y 16.215 para mujeres. Aquí tenemos las mismas medias y con una desviación estándar de 8.632.5 sobre 7.301.2 para las mujeres. Aquí tenemos los mismos datos. Dice que trabajemos con un índice de confianza del 95%. La, la hipótesis que sostiene la tesis o la nota dice que todos mantenemos o hablamos, que los hombres hablan tanto con las mujeres. Aquí no tenemos, bueno, podemos poner 1. La diferencia hipotetizada sería igual a 1. Y para la hipótesis alternativa, queremos que sea menor a 1 el hecho de que las mujeres hablan más que los hombres. Entonces nos vamos a aceptar y aceptar. Entonces ya tenemos aquí, dice que nuestra U1 es la media de la muestra 1, nuestra U2 es la media de la muestra 2, y bueno, trabajando con los datos, tenemos aquí un resumen de de la estadística descriptiva con la que estamos trabajando. Tenemos un total de 186 ensayos en hombres, 210 ensayos en mujeres, 15, una media de 15.669 en hombres y 16.000 en mujeres. Es la de mujeres. Ok, es más alto. Y una desviación estándar de 8.633 en hombres y 7.301 en mujeres. Vamos a hacer esto más chico para ampliar la información. Y bueno, dice que nuestro límite superior es de 778 y tenemos una diferencia de menos 547 palabras entre la media de palabras de hombres y de mujeres. 4. Sí. Y bueno, ahora
Ahora bien, nuestra hipótesis dice que nuestro valor de P es de 200, de 0.200, es muy superior. ¿Qué quiere decir esto? Que, que vamos a rechazar por lógica nuestra hipótesis alternativa. Aquí corrimos el ejercicio con otra, mm, aquí vamos a poner la otra evidencia. Control Z. Esta me interesa porque buscábamos una igualdad, que esa era nuestra hipótesis nula. Y pues bueno, vemos que no la conseguimos porque nuestro valor de P nos da por abajo del 0.5%. Perdón, nos da 0.2 y no 0.0, muy lejano el 0.05. Es un valor de P demasiado alto. Con el estudio en base a como lo presenta el profesor en los ejercicios es igualmente alto, nos da 0.5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como mencionaba él, que si nuestra diferencia en los rangos, vamos a ver en la presentación, perdón, en Minitab, vamos a correr la misma estadística, mm, pero ahora vamos a buscar las diferencias. Bueno, nos dice que hay una diferencia que va desde los menos 2000 hasta las más, mm, hasta las más 1000 palabras, que significa que existe un instante de tiempo durante la simulación que pudiéramos tener cero diferencia de palabras entre hombres y mujeres. Mm, Entonces, nuestra hipótesis ya no, ya no se sostiene en base al valor de P, sino en base al valor de rango. Y ese nos dice que, bueno, para este caso, en el que el valor de P es de 500, es igual a 500, no contamos con la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, pero tampoco tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alternativa. Esto porque, bueno, como dijimos aquí, si vemos ah, en los dos estudios, tenemos esas diferencias. Lo presentamos acá. Dice que aquí, nuestro valor mínimo pudiera ser una diferencia de 2000 o de menos 2000 o una diferencia de más 1000. Pasaríamos en una recta numérica calculando nuestro índice de confianza. em, Veríamos que podemos llegar al instante en el que sea similar. Entonces, sí existe la posibilidad, pero también existe la posibilidad de que sea muy diferente, por eso nuestro índice de confianza es tan alto. Arriba del 0.05, que está en punto 5 en este caso. Aquí tenemos, ahora bien nos vamos, 249 para no equivocarnos. 249. Aquí tenemos nuestras diferencias. Mm, 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 mm. Este no nos cuenta. Bueno, en este caso vamos a cambiar la imagen. Para que no se confunda. Copiar como imagen. Y aquí donde tengo el 249, sigo teniendo nuestro valor de P. Buscando la diferencia. Es que estamos buscando diferencias. 499, perdón. Listo. Entonces vemos que tenemos las mismas diferencias, pero
el valor de P se mantiene. Ahora bien, con respecto al otro ejercicio, dice, bueno, el ejercicio se llama distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria siempre de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden las distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de dos automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.5 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilizando un nivel de significancia el 0.5 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia de frenado de los automóviles de 6 cilindros, vamos a construir un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Ya tenemos recopilada la información que mencionamos en un texto. Y bueno, ahora vamos a realizar el ejercicio. Aquí ya lo tenemos realizado, pero vamos a volver a realizar. Dice que estadísticas básicas, P de dos muestras, ya tenemos los datos como dijimos. Vamos a ir a opciones. Dice que nuestra diferencia hipotetizada va a ser de cero, o sea, es alta. Y queremos ver la diferencia menor. Bueno, en nuestro caso, hipótesis alternativa sería que nuestra diferencia sea menor. Aceptar, aceptar. Y aquí tenemos nuestros datos. Dice que tenemos una media de 135 con una desviación de 5.8 para el caso de los autos de 4 cilindros, una media de 136 para los autos de 6 cilindros con una desviación de estándar de 9.3. Vemos que pudiéramos decir aquí que por lógica los autos de 4 cilindros frenan a una distancia más corta, pero la afirmación es contraria, entonces vamos a ver. Ahora dice que nuestra diferencia es de 0.80, es una diferencia muy mínima, bueno, en base a la desviación estándar. Y nuestro límite superior es de 4.8 con un valor de P de 400, cercano a 400. Entonces, si tenemos un valor de P cercano a 400, podemos, como dice aquí, puesto que nuestro valor de P es igual a 0.4, cercano a 0.5, bueno, no es cercano a 0.05, pues no se cuenta con evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula. Tampoco tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alternativa, puesto que los límites van desde -7 hasta +6 en el instante en el que pasan por 0 y 1. Entonces, por ello, no podemos sostener dicha hipótesis. Siempre que vayamos desde un número negativo hasta un número positivo superior a 1, existe la posibilidad de que haya una igualdad y no se puede sostener una hipótesis a favor o en contra de uno de los ensayos, de uno de los eventos en relación a un ensayo. Ahora bien, pasamos al siguiente tema que es inferencia acerca de dos medias en relación a muestras dependientes ahora. Bueno, dos muestras, recordemos lo que dijimos hace rato, dos muestras son independientes y los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Ah, Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después, o si cada par de valores muestrales consisten en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo-esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Mm, Tenemos vamos a cerrar aquí para que se vaya, para que no nos vaya estorbando, para que se vaya abriendo el archivo. Y, ahora bien, dice a continuación se
A continuación se incluye las calificaciones en base al consumo de combustible en millas por galón combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgados según el antiguo sistema de calificaciones y el nuevo sistema de calificaciones. Según datos de US Today, el nuevo sistema de calificaciones se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema y vamos a determinar el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo y el sistema nuevo de calificación. Y bueno, para ello vamos a trabajar igualmente. Aquí tenemos las muestras, son 20 para los antiguos sistemas, 20 para los nuevos sistemas, son 20 ensayos. ¿Y cuál es la dependencia? Bueno, que en teoría esta es el auto 1, el auto 2, el auto 3, el auto 4 y así sucesivamente bajo el sistema antiguo y nuevo. Para ello nos vamos a ir a estadística, estadísticas básicas y ahora vamos a trabajar con dos varianzas. Vamos a trabajar con cada muestra en una columna, porque así están los datos. Para la muestra 1 tenemos el antiguo sistema, para la muestra 2 tenemos el nuevo sistema. Para opciones, vamos a buscar un índice de confianza del 99 con una relación 1-1, que esa es la hipótesis planteada, ya que nos dicen dice el nuevo sistema Ok, dice, para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Entonces, aquí nuestro valor debe ser de 0, porque buscamos una diferencia. Y dice que nuestra hipótesis alternativa quiere que sea diferente de 0. Vamos a dejar aquí en 1. Vamos a trabajar desde otro ángulo de perspectiva, no en base a la hipótesis, sino en base a las posibilidades del programa. Vamos a buscar una relación 1-1. ¿Qué es una relación 1-1? Bueno, que no hay diferencia. Y nuestra hipótesis alternativa va a ser que la diferencia sea, sea mayor que la diferencia hipotética, que nuestra relación 1-1. Entonces vamos a darle a aceptar. Ok. En la parte de las gráficas vamos a agregar todas las gráficas. En la parte de los resultados tenemos ya habilitados todos los resultados y le damos a aceptar. Aquí podemos ver en esta primera gráfica que los datos en relación a homogeneidad de las muestras, vemos una dispersión más alta en lo que era el antiguo sistema de calificaciones, mientras que en el nuevo sistema de calificaciones vemos más homogéneos los datos, más conjuntos, porque hay una menor variación probablemente en los resultados. Pienso que a la hora de construir un auto se utiliza una ingeniería muy avanzada, entonces no tendría que haber por qué haber saltos tan grandes en este tipo de situaciones. Y bueno, para el caso de un histograma, vemos como hay nuestra campana de Gauss está más dispersa en lo que era el antiguo sistema y está un poco más fluida en lo que es el nuevo sistema de calificaciones. Ahora bien, en base al resultado del análisis, aquí lo tenemos de una manera gráfica, por, por el, por el método de Bonnet y por el método de Levens, tenemos aquí nuestros valores donde la igualdad estaría aquí, pero no tenemos
igualdad. Si vemos, le podemos agregar una etiqueta de datos del eje X. No, el eje X es el método. Perdón, etiqueta del eje Y. Y nuestro intervalo de, de índice de confianza, pues está lejos de 1. Dice que nuestro valor de P para la prueba de Bonet es de 0.25 y nuestro valor de P para la prueba de Leven es de 0.33, es lejos de 0.01, que quisiéramos buscarlo más cercano a cero en este caso. Nuestro índice de confianza de 99% sobre la desviación estándar, vamos a ver cuál es. Etiquetas en X y etiquetas en Y. Pues es más alto, ¿no? Entonces vamos a verlo ya de una manera descriptiva. Y dice, primero tenemos la información que nosotros metimos. Nuestras variables van a ser el antiguo sistema contra el nuevo sistema en una muestra de 20 ensayos para ambos casos, con una desviación estándar de 5.3. Teníamos más variación como lo vemos aquí en el antiguo sistema. Tenemos una menor variación al tener una desviación estándar más pequeña en el segundo sistema. Y una varianza que sería una desviación al cuadrado. 5 por 5 sería 25, 5.3 por 5.3 sería 28. Y 4.7 por 4.7 sería un 22. Entonces tenemos un límite inferior del 99% para la desviación estándar, de 3.8 para el antiguo sistema y de 3.5 para el nuevo sistema. Ya evaluado, vemos que donde está nuestro valor de P es de 0.25 o de 0.35 para el otro método. Y toda esta información nos la vamos a llevar a... ¿Por qué no me... aquí está. Es que arriba no hay gráfica. Copiar como imagen. Y aquí lo vamos a poner. Esta lo vamos a recortar para que quepa bien. Ok, control Z. Vamos a eliminar todo esto. Y bueno, puesto que nuestro valor de P es igual a 0.259, rechazamos la hipótesis de que sean iguales. ¿Por qué no son iguales? Bueno, porque... No, perdón, me confundo. Puesto que el valor de P se rechaza la hipótesis nula de nuestro análisis. Y nuestro análisis, recordemos que buscaba una igualdad. Hicimos el análisis a la inversa y para buscar la igualdad, buscábamos igualdad para encontrar los rangos de diferencia. Entonces no encontramos igualdad y al no encontrar igualdad rechazamos nuestra hipótesis bajo el método que le evaluamos, pero sí hay una diferencia inherente en el, en el método en el método antiguo entre el sistema antiguo y el nuevo sistema. Vamos a corregir aquí.
Dice, puesto que el valor de P es igual a 0.29, se rechaza la hipótesis nula mm, bajo la que se evaluó, evaluaron los sistemas. Tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis. Perdón, ahora no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de que la diferencia es igual a cero o que las dos medias son iguales y aceptamos la hipótesis alternativa de que la media del antiguo sistema es mayor a la media del nuevo sistema. Eso en base a la forma en la que analizamos nuestro problema. Aquí tenemos las diferencias, ya vimos cómo calcularlas. En vez de buscar como hipótesis alternativa una diferencia menor o una diferencia mayor, buscamos una diferencia diferente de la hipotética. Mm, Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a cerrar mini tab para no tener ningún problema. Y dice, el ejercicio se llama costos de reparación de automóviles. Bueno, a continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de la parte frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según datos de la Insurance Institute for Highway Safety. Las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construya un intervalo de confianza del 95% para la media de la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y vamos a ver si hay alguna diferencia. Vamos a determinar el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo y del sistema actual. Bueno, aquí ya lo tenemos, pero vamos a evaluar los datos de nuevo como ejercicio. Mm, A ver, permítanme. Ok, aquí hay una diferencia. Ujú. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas y dos varianzas. Perdón, me confundí. Vamos a trabajar igual en dos varianzas, pero cada una tiene los datos donde corresponden. En opciones vamos a trabajar con un índice de confianza, dice aquí, del 95%, una relación hipotética 1:1, que son iguales, y una relación alternativa de que la diferencia es diferente de 1. Vamos a aceptar. Vamos a habilitar todas las gráficas y los resultados. Bueno, tenemos nuestros datos dispersos, nuestra campana de Gauss en el histograma. Seguimos teniendo nuestros datos menos dispersos en lo que es la reparación de los gastos frontales. No estamos evaluando la simetría de los datos en relación a sí mismos, sino en paridad parte frontal con parte trasera. Y bueno, evaluándolos de ese modo, tenemos que la, que la desviación estándar del precio del, del costo de una reparación frontal es de 1,460 dólares, mientras que una reparación trasera es de 1,023 dólares, con una varianza de muy alta, que serían 3, 2, de 2.135.784 y para el caso de las reparaciones frontales, y una de 1.048.516 para las reparaciones traseras. Más baja. Y bueno, tenemos un rango que va desde el punto 7 hasta el 3. Vemos que siempre es positivo. Efectivamente hay una diferencia. Y nuestro índice, perdón, nuestro valor de P es de punto 1, cercano al punto 5, donde efectivamente se sostiene la hipótesis de que son diferentes.
Y bueno, dice, ¿hay alguna diferencia? Sí, vemos que la diferencia va aquí. Ah, ok, la diferencia va en un valor P de punto 229 y un rango que va, este está mal. Mm, Vamos a cambiarlo, copiar. En un rango que va siempre desde punto 1 hasta punto 4. En un índice de confianza del 95%. Como dijimos, efectivamente hay una diferencia. Y la podemos ver aquí en estos rangos. Bueno, aquí tenemos nuestros rangos. Vamos a ponerle aquí, control C. Mm, sí, vamos a ajustarla para que quede aquí. Listo. ¿Qué son los datos que corresponden? Ahora bien, bueno, si hay alguna diferencia y ahora nos hace bueno, esa es la pregunta y luego dice determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo. Bueno, el intervalo de confianza va desde 0.7 hasta 3.8 y ahí tenemos nuestro intervalo de confianza. Recordamos que para calcular este intervalo de confianza cambiamos la hipótesis alternativa a buscar la diferencia, afirmar que la diferencia sea diferente de la hipótesis nula o la diferencia hipotetizada que le llama el software. Ahora bien, vamos a comparación de la varianza de dos muestras y el objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o una varianza o varianzas poblacionales. Vamos a cerrar este. Dice, la prueba F sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Ok. Y bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo. Dice, a continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas el número es por milímetros cúbicos en muestras de hombres y mujeres elegidos al azar. Según datos del National Health and Nutrition Examination Survey, los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utiliza un nivel de significancia del 0.5% para someter a prueba las afirmaciones de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Aquí está el archivo que nos dio el profesor. Vamos a trabajar siempre con él para realizar los ejercicios en el video. Ahora bien, tenemos aquí los conteos en hombres, los conteos en mujeres. Son diferentes cantidades, pero no importa. Nos vamos a ir a estadística, estadísticas básicas y nos vamos a ir a estadísticas básicas y nos vamos a ir a T pareado. Creo que era T pareado. Prueba de normalidad. Deja no equivocarme. Bueno, este lo vamos a trabajar. Regresamos a Minitab. Este lo vamos a trabajar igual con estadísticas básicas. Perdón, estadísticas básicas y nos vamos a ir a dos varianzas. En el anterior trabajamos con dos proporciones y me confundí un poquito. Bueno, ¿cómo vamos a jalar los datos? Bueno, cada muestra
muestra está en una columna. Aquí tenemos los datos en cada columna. Para nuestra primera columna vamos a utilizar a las mujeres. Para la segunda columna vamos a utilizar el campo de los hombres. Dice que con un nivel de confianza del 95%, una relación hipotética de 1 a 1. Dice aquí que son iguales y nuestra hipótesis alternativa es que sea mayor. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia mayor, este número va a ir descendiendo, ya sea positivo o negativamente. Y vamos a ponerle aceptar. Vamos a darle, aquí podemos ver todas las gráficas, como hicimos en el ejemplo anterior, los resultados, vamos a verlos todos. Vamos a darle aceptar y aceptar. Aquí vemos que hay una separación más alta en los datos de las mujeres igualmente, pero vemos que independientemente de que hay una separación, hay una simetría en en el conjunto de los datos. Recordemos que cuando tenemos una campana de esta forma, estamos demostrando que los datos están en armonía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, había un pensador de la estadística que bajo un método llegó a la conclusión de que los unos se repetían más que los dos y los dos se repetían más que los tres y así sucesivamente hasta llegar al punto de que los nueve se repetían menos que los ocho y los ceros se repetían menos que los nueve. Era una forma de evaluar si los datos eran reales o eran inventados. En este caso vemos esa simetría que se mantiene y bueno, vamos a ver. Aquí tenemos nuestra prueba de índice de confianza por dos varianzas y vemos que mm, vamos a agregar etiquetas en X. Nuestras variables de las gráficas son hombres y mujeres y nuestros datos están cargados hacia la izquierda para los hombres y hacia la derecha para las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que los conteos de plaquetas en mujeres son un poquito más altos, con una media de 284 y para los hombres de 264. Que nuestro número de muestras de mujeres fue de 27 y nuestro número de muestras de hombres fue de 23. Entonces, pero si vemos aquí, tomando de referencia un punto cero, podemos decir que nuestro punto en el que intersectan o en el que hubiese hombres y mujeres con el mismo número ¿cómo se dice? De glóbulos, perdón, en el conteo de plaquetas, pues bueno, hay una posibilidad en que sean iguales. Está dentro de estos rangos que son muy amplios. Entonces, en base a ello y en base al análisis que tenemos un valor de P de punto 1, que es muy, muy bajo. Entonces nos dice que son diferentes. Ahora vámonos a ver los rangos. Perdón. Y para ver los rangos, vamos a quitar estas gráficas que ya las interpretamos. Y dice que nuestros rangos van desde punto 7 hasta punto 2. Entonces, en base a que van desde punto 7 hasta punto 2, podemos decir que, puesto que nuestro valor de P es de punto 3, pues se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. No tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de la igualdad y siendo posible una desviación, siendo posible que las desviaciones estándar sean iguales por su relación de intervalos, como lo vimos en la gráfica anterior, que es la gráfica que tenemos aquí. Hay una relación en los intervalos en las que se pudiera definir dicho intervalo entre que son iguales, pero aún así hay una, una probabilidad muy alta
de que no sean iguales, entonces por ello no se sostiene dicha hipótesis. Ahora, aquí tenemos, mm, bueno, aquí está nuestra explicación. Y nos pasamos al ejercicio que sigue. Este ejercicio nos corresponde a nosotros. Y dice, los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito. Según datos de Debating the Use of Static Evidence and in Allegations of Age Discrimination, the Barry y Boland American Statistician, volumen 58, número 2. Ahora utilizaremos las muestras provenientes de la población con la misma desviación estándar. Vamos a trabajar igualmente con el archivo del profesor. Vamos a irnos a estadísticas básicas y vamos a trabajar con dos varianzas. Vamos a decirle que los datos están por columnas separadas, solicitantes con éxito, solicitantes sin éxito y los datos son las edades. Vamos a decirle que acepte. Perdón. Cancelar. Bueno, sí, vamos a decirle que no. Control E. Las opciones dice que es en índice de confianza del 95%. Buscamos una igualdad. Aquí dice someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Vamos a someterlas a la igualdad de desviación estándar. Entonces nuestra relación hipotética sería 1-1 y buscamos una hipótesis alterna de diferencia. Ahora bien, tenemos aquí, bueno, ya tenemos una gráfica y vemos que sí hay una posibilidad de que sus desviaciones estándar sean iguales. Para el caso de las personas que tuvieron éxito es de 45, mientras que para el caso de las personas que no tuvieron éxito igualmente es de 45. La media en base a las edades. Entonces, con esta información y en base al valor de P de punto 18 que tenemos como corrimos el análisis, bueno, vamos a correrlo que sea mayor. Para que sea mayor, tenemos un valor de 0.09. Este lo vamos a cerrar. Y para el caso de que sea menor, tenemos un valor de P de 0.9. Entonces vemos que no hay una paridad en cuanto a las desviaciones estándar. Las muestras provienen de poblaciones con diferente desviación estándar y aquí lo podemos ver, puesto que los datos no mantienen una relación simétrica. Dentro de la campana de Gauss nuestra desviación estándar por lógica es diferente y aquí tenemos una desviación estándar de 0.2, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, puesto que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de la igualdad. Perdón, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de igualdad, siendo posible que las desviaciones estándar sean, perdón, no siendo posible que las desviaciones estándar sean iguales por su relación en sus intervalos. Como dijimos, por el valor de P y porque nuestros rangos, a pesar de que hay un intervalo en el que se cruzan, pues está más amplia el de personas sin éxito que el de personas con éxito a la hora de buscar trabajo. Ahora bien, pues eso sería todo por mi parte en cuestión, bueno, en relación a
a lo que es el tema de inferencias a partir de dos muestras. Aquí terminaría el video y en el siguiente video continuaríamos con las herramientas estadísticas aplicadas. Gracias.